Esto se llama pulmón de palomitas de maíz y lo pueden causar los vapers. Algunos vapers, por ejemplo, llevan diacetilo lleno de químicos. Esta chavala se dedica a hacer contenido de divulgación relacionado con la salud y posiblemente en su campo lo haga de puta madre, pero es que con el tema del vapeo ha pinchado un hueso. Con estos perfiles que tienen tantísimos seguidores, lo que pasa es que se cuela por ahí un tipo de personaje que es como muy defensor de su influencer favorito, y tú cuando contradices a su influencer favorito se tiran encima tuyo como perro, como este personaje, y eso es lo que interesa. Muchas personas que piensen poco y que sean muy reaccionarias. Otra vez vuelve a salir a la luz el tema de los pulmones de palomita, porque es un nombre muy bonito para ponerlo en titulares amarillistas, porque bronquiolitis no suena tan dramático. Pulmones de palomita es como, joder, está jodido de verdad, tío. No voy a decir que esta chavala haya hecho algo de mala fe, o al menos eso parece, pero sí que peca de falta de interés a la hora de investigar. Y lo de que no parece, al final del vídeo te explico. Vamos a partir de la base de que en Europa, a partir de la TPD en el 2016, se prohíben multitud de componentes en los líquidos de vapeo, entre ellos el diacetilo, por lo que no tiene ningún sentido hacer un vídeo de cosas que pasaron hace 10 años. Es como hacer un vídeo criticando la Coca-Cola porque lleva coca. En el segundo punto, el estudio del Cancer Research de Reino Unido dice que no solo no tiene sentido esta acusación porque se basa en trabajadores que manejaban diacetilo, sino que no hay una relación clara entre la bronquiolitis y el vapeo. Y el tercer punto le da lógica al segundo, y es que según estudios que analizaban líquidos de aquella época, en algunos se encontró diacetilo por cantidades de 239 microgramos. Pero es que coño, en análisis del tabaco se encontraron cantidades de 433 microgramos, y yo no he visto por ahí ningún puesto de palomitas de Philip Morris. Aquí ya vemos que no tiene sentido lo de los pulmones de palomita, primero porque se basa en un estudio que no tiene mucho sentido, segundo porque hace como 10 años que ya no pueden llevar ese componente, y tercero porque si hubiera pulmones de palomita por culpa del diacetilo, habría pulmones de palomitas a patas, ya que hay mucha gente que fuma tabaco desde hace muchos años, y el tabaco tiene el doble de diacetilo de lo que tenían esos líquidos. Pero claro, este reel empieza a ponerse un poco turbio cuando te fijas en una cosa que pone abajo. El problema es que ahora lo inhalamos con los vapers. Colaboración pagada. Dices, coño tío, si a mí no me pagan un puto duro, ¿a esta gente le pagan? Joder, donde hay que apuntarse, ¿no? Claro, tú ves esta empresa que se llama 28 Sabores y dices, ¿qué coño es eso? Y buscas esa página y está todo como muy bien atado, ¿no? Porque primero hay una cosa que pone el aviso legal y no pone nada, cosa que es bastante ilegal. Pero es que no solo eso, sino que tú empiezas a buscar y abajo ya empiezan a aparecer logos de Extremadura, del Ministerio de Sanidad y cosas así, e incluso hay un teléfono ahí que parece como muy inocente y pertenece al servicio de adicciones del gobierno, más concretamente en Extremadura. Claro, ya viene un poco como el tufillo de que el gobierno con nuestros impuestos está pagando a este tipo de empresas o grupos para que financien a influencers antivapeo. Y a nosotros no solo no nos pagan nada por ayudar a la gente a dejar de fumar, sino que encima nos están bloqueando cuentas, tío. Cuando ves el esfuerzo que hay, tanto económico como mediático, para bloquear el vapeo, empiezas a entender por qué el vapeo es tan beneficioso para muchos y tan dañino para unos pocos acostumbrados a ganar mucha pasta.